Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en la mente y, bueno, en el mundo de una figura que realmente sacudió los cimientos del pensamiento occidental, René Descartes. Totalmente. Filósofo, matemático, científico, un francés del siglo XVII que, bueno, no solo fue clave en la revolución científica, sino que muchos consideran el punto de partida del racionalismo moderno. Casi nada. Absolutamente. Su influencia es innegable y llega hasta nosotros, ¿no? La frase que casi todo el mundo asocia con él, pienso luego existo, Sí, la famosa frase. es mucho más que un eslogan pegadizo, ¿eh? Es como la piedra angular de un proyecto intelectual tremendamente ambicioso. Demoler el edificio del conocimiento existente que él veía, pues plagado de dudas, Claro. para reconstruirlo sobre una base de certeza absoluta. O sea, una tarea titánica. Exactamente. Y para entender esa tarea, bueno, nos basaremos en un dossier biográfico bastante completo que hemos estado analizando. Queremos ir más allá de los datos, ¿no? Explorar el núcleo de sus ideas, sus aportaciones científicas que cambiaron paradigmas, pensemos en matemáticas, en óptica, pero sin rehuir las controversias, Claro que las hubo. que marcaron tanto su vida como, bueno, su misterioso final. Nuestro objetivo es desentrañar qué hizo a Descartes tan disruptivo en su época y por qué sigue generando debate, ¿verdad? Vamos a meternos con su famosa duda metódica, su visión dualista del ser humano, esa separación mente-cuerpo que tantos dolores de cabeza filosóficos ha causado, y por qué, a pesar de las críticas, su legado es ineludible. Así que si te parece, pues desentrañemos la madeja cartesiana. Perfecto. Empecemos por el principio, ¿te parece? Nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Touraine, Francia, en el seno de una familia de la pequeña nobleza católica. ¿Cómo fueron esos primeros años formativos? Porque entiendo que su educación fue de élite, pero también como la semilla de su posterior rebelión intelectual, ¿no? Así es tal cual. Recibió una formación jesuita de primera categoría en el prestigioso Colegio de la Fleche. Ahí se empapó de la filosofía escolástica, ese sistema de pensamiento, digamos, dominante en las universidades medievales, muy basado en Aristóteles, en la lógica formal. Lo clásico, digamos. Lo clásico, sí. Lo irónico es que, aunque la dominó a la perfección, fue precisamente contra esa tradición que él consideraba llena de argumentos de autoridad y, bueno, verdades no demostradas, Ajá. contra la que reaccionaría más tarde. Después estudió Derecho en Poitiers, una formación más bien práctica, pero su cabeza ya estaba en otro sitio, claramente. Y un detalle curioso que a menudo se menciona. Su salud, parece que frágil de joven, le consiguió el permiso para levantarse más tarde. Ah, mira tú. Un hábito que, según dicen, mantuvo casi toda su vida y que quizás, bueno, favoreció sus largas horas de reflexión matutina en la cama. Qué interesante cómo un detalle biográfico puede conectar con su método de trabajo, ¿no? Y después de la formación académica, no se quedó quieto. Vinieron viajes, un periodo en el ejército y luego un momento casi místico en 1619, ¿verdad? Algo que parece marcar un antes y un después. Totalmente. Es un episodio fascinante, la verdad. Mientras estaba en Baviera, sirviendo en el ejército del duque Maximiliano, pasó la noche del 10 de noviembre de 1619 en una habitación calentada por una estufa, y tuvo una serie de sueños. Sueños. Sí, sueños muy vívidos que él interpretó como una revelación divina, ¿eh? Una señal inequívoca de que su misión era encontrar un método universal para alcanzar la verdad en todas las ciencias, una ciencia unificada basada en la razón matemática. ¡Wow! Aunque bueno, hay que decir que conocemos los detalles principalmente por su biógrafo, Adrien Bayet, y hay quien debate la interpretación literal, ¿no? Pero no cabe duda de que ese momento como que cristalizó su vocación filosófica y científica. Fue como si viera el camino iluminado, digamos. Esa visión lo impulsó entonces a buscar un lugar tranquilo para desarrollar ese proyecto tan ambicioso. Y lo encontró en los Países Bajos, donde pasó más de 20 años, entre 1628 y 1649. Fue su época dorada en cuanto a producción intelectual. Sin duda. Hablemos de la obra que quizá mejor resume su propuesta inicial, El discurso del método, publicado en 1637. Una obra capital, sin duda. Y fíjate en un detalle importante. La publicó en francés. Ah, sí, no en latín. No en latín, la lengua académica por excelencia.
Esto fue una declaración de intenciones, ¿eh? Quería que sus ideas llegaran más allá de los teólogos y eruditos, a un público más amplio, más culto. Algunos sugieren también que fue una medida de cautela. Por lo de Galileo, quizás. Exacto, publicando en lengua vernácula y de forma anónima inicialmente, pocos años después de que la Iglesia condenara a Galileo por sus ideas sobre el heliocentrismo. En el discurso, Descartes expone las famosas 4 reglas de su método. La evidencia, o sea, no aceptar nada como verdadero si no se presenta a la mente de forma clara y distinta, ¿no? De manera indudable. Claridad y distinción. Luego, el análisis, dividir los problemas complejos en sus partes más simples. La síntesis, proceder ordenadamente desde lo simple a lo complejo. Y la enumeración, revisar todo exhaustivamente para no omitir nada. Y es aquí, en francés, donde acuña su célebre «Je pense, donc je suis». Pienso, por lo tanto soy. Y el discurso no era solo teoría, ¿verdad? Venía con aplicaciones prácticas, en forma de 3 ensayos científicos. Uno de ellos, la geometría, puso patas arriba las matemáticas. Totalmente. Fue revolucionario, sí. Lo que hizo Descartes en la geometría fue mostrar cómo usar sistemáticamente coordenadas para traducir problemas geométricos a ecuaciones algebraicas. Y viceversa. O sea, creó un puente entre 2 mundos matemáticos que hasta entonces iban bastante separados. Impresionante. Esto sentó las bases de lo que hoy llamamos geometría analítica y fue absolutamente crucial para el desarrollo posterior de la física matemática. Permitió describir el espacio y el movimiento de una forma nueva y mucho más potente. Aunque bueno, otros matemáticos como Fermat estaban trabajando en ideas similares. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Desarrollos paralelos. Exacto. Pero fue la publicación de Descartes la que realmente sistematizó y popularizó este enfoque. Por eso hablamos de coordenadas cartesianas, por Descartes. Claro, de ahí viene el nombre. Realmente impresionante el alcance. Otro de esos ensayos fue la dioptrique, sobre óptica. Y aquí también dejó una contribución importante, relacionada con cómo se comporta la luz, ¿cierto? Correcto. En la dioptrique expone la ley matemática que describe cómo se desvía, o sea, cómo se refracta, un rayo de luz al pasar de un medio a otro, como del aire al agua. Es la ley del seno de la refracción, que hoy conocemos habitualmente como ley de Snell, o, bueno, ley de Snell-Descartes. Ajá, Snell-Descartes. ¿Y por qué los 2 nombres? Ahí hay controversia, ¿verdad? Y aquí tropezamos con una de esas controversias que acompañan a las grandes figuras, ¿sí? El científico holandés Willebrord Snell ya había descubierto esta ley empíricamente alrededor de 1621, pero no llegó a publicarla. Descartes la presenta en 1637, junto con una derivación teórica basada en su modelo de la luz. Entonces, ¿sabía Descartes del trabajo de Snell? Esa es la gran pregunta. Desde entonces, ha habido un debate recurrente sobre si Descartes conocía los trabajos inéditos de Snell. A ver, no hay pruebas concluyentes de que plagiara a Snell, y Descartes ofreció su propia justificación teórica, pero la sombra de la duda sobre la originalidad absoluta pues ha persistido. Entendido. Esas controversias sobre prioridades son comunes, como decías, en la historia de la ciencia. Vayamos ahora a 1641. Tras el discurso, que era más una introducción, una muestra de su método, publica las Meditaciones metafísicas. Aquí es donde realmente se sumerge en la búsqueda de esa certeza fundamental que mencionabas al principio, ¿no es así? Exactamente. Si el discurso era el tráiler, las meditaciones son, digamos, la película completa de su proyecto filosófico fundacional, escritas en latín, y dirigidas a un público más académico. Aquí Descartes aplica su método de la duda de forma radical, sistemática. Es la famosa duda metódica. La duda llevada al extremo. Al extremo, sí. Empieza cuestionando la fiabilidad de los sentidos. ¿Cuántas veces nos han engañado? Luego, duda de la realidad del mundo exterior. ¿Y si todo fuera un sueño? Llega incluso a dudar de las verdades matemáticas más elementales, planteando la hipótesis de un genio maligno. Uf, el genio maligno. Suena potente. Sí, un ser todopoderoso y engañador que podría hacernos creer que 2 + 2 = 4 cuando en realidad no es así. Busca algo que resista hasta la duda más hiperbólica, la más exagerada. Un ejercicio intelectual tremendo. ¿Y qué encuentra al final de ese túnel de duda? ¿Qué sobrevive? Encuentra una única verdad irrefutable, el propio acto de dudar.
Para dudar, para ser engañado, incluso para pensar que no existe, tiene que existir algo que piensa. Y así llega a su primera certeza. Cogito ergo sum, o como lo formula en las meditaciones, ego sum, ego existo. Yo soy, yo existo. El famoso cogito. Exacto. Es necesariamente verdadero cada vez que lo pronuncio o lo concibo en mi mente. Esta es la roca firme, ¿ves?, sobre la cual intentará reconstruir todo el edificio del saber. A partir de aquí, argumentará que, como él existe como ser pensante imperfecto, pues debe existir un ser perfecto, Dios, que haya puesto esa idea en él. Ajá. Y un Dios perfecto no puede ser engañador, lo que le permitirá, en última instancia, confiar en las ideas claras y distintas que su razón pueda alcanzar, incluyendo la existencia del mundo material. Ahí está el famoso cogito. Pero esta reconstrucción también le lleva a establecer esa división tan marcada que mencionaste antes, el dualismo. Por un lado, la mente, el pensamiento, la res cogitans, inmaterial, indivisible. La sustancia pensante. Y por otro, el cuerpo y el mundo físico, la res extensa, material, divisible, que ocupa espacio, una división tajante. Pero claro, si son dos sustancias tan radicalmente diferentes, ¿cómo interactúan? ¿Cómo mi pensamiento de levantar el brazo hace que mi brazo físico se levante? Eso siempre me ha costado entenderlo. Diste en el clavo. Ese es el talón de Aquiles del sistema cartesiano, el problema mente-cuerpo. Fue la crítica más inmediata y, persistente que recibió. Y quien se la planteó con más inteligencia y tenacidad fue la princesa Isabel de Bohemia, con quien mantuvo una correspondencia fascinante. Ah, ¿sí? ¿La correspondencia con la princesa? Isabel le preguntaba, básicamente, ¿cómo puede algo inmaterial, como el pensamiento, mover algo material como el cuerpo? Es como preguntar, no sé, ¿cómo un fantasma puede mover una silla? Descartes se vio en aprietos para dar una respuesta convincente, la verdad. Su solución propuesta fue bastante peculiar. La famosa glándula pineal. Esa fue su respuesta. Exacto. Postuló que la interacción se producía en la glándula pineal, una pequeña estructura ubicada en el centro del cerebro, que él consideraba única, no duplicada como otras partes del cerebro. Pensaba que allí, a través de unos supuestos fluidos sutiles que llamó espíritus animales, Espíritus animales. sí que hoy interpretaríamos como impulsos nerviosos, más o menos. Pensaba que a través de ellos el alma podía influir en el cuerpo y recibir información de él. Era una hipótesis muy especulativa incluso para la época y biológicamente incorrecta como sabemos hoy, pero muestra hasta qué punto el problema era difícil para su propio sistema. De hecho, la dificultad de esta interacción llevó a otros filósofos posteriores, como Nicolas Malebranche, a proponer soluciones aún más radicales. Como el ocasionalismo. ¿Qué proponía brevemente? Malebranche, siguiendo a Descartes pero reconociendo la imposibilidad de una interacción directa, dijo que en realidad no interactúan en absoluto. Nada. Nada. Según él, cada vez que yo quiero levantar el brazo, Dios interviene directamente en esa ocasión para mover mi brazo. Y cada vez que algo afecta a mi cuerpo, un pinchazo por ejemplo, Dios interviene para producir la sensación de dolor en mi mente. O sea, Dios como intermediario constante. Exacto. Era una forma de salvar el dualismo, pero al precio de requerir una intervención divina constante en el mundo. Muestra la profundidad del problema que Descartes había abierto, ¿no? Vaya, eso sí que es una solución drástica. Y mencionaste la correspondencia con la princesa Isabel. Parece que ese intercambio fue muy fructífero para Descartes, no solo para intentar aclarar el problema mente-cuerpo. Definitivamente. Las preguntas incisivas y la inteligencia de Isabel no solo le obligaron a pensar más a fondo sobre la conexión psicofísica, sino que también le estimularon a explorar el terreno de las emociones y la moral desde su perspectiva filosófica. Fíjate qué interesante. Este diálogo epistolar influyó directamente en la redacción de su última gran obra publicada en vida, Las Pasiones del Alma de 1649. Las pasiones del alma. En ella intenta ofrecer una explicación casi fisiológica de las emociones, considerando las percepciones causadas por los movimientos de los espíritus animales en el cuerpo, pero analizando también su función y cómo la voluntad puede, hasta cierto punto, regularlas. Es un intento fascinante de integrar la vida emocional en su visión mecanicista del cuerpo y racionalista de la mente. Un esfuerzo por abarcar la totalidad de la experiencia humana dentro de su sistema, ¿no?
Y esto nos lleva a los últimos años de su vida. En 1649, tras publicar Las Pasiones del Alma, acepta una invitación que resultaría, bueno, fatídica: ir a Estocolmo, a la corte de la reina Cristina de Suecia. Sí, fue un giro inesperado y, en retrospectiva, pues poco afortunado. La reina Cristina era una joven monarca muy culta, apasionada por la filosofía, que quería atraer a los grandes intelectuales de Europa a su corte. Descartes, quizás halagado o buscando mecenazgo, aceptó. Pero el traslado supuso un choque brutal. ¿Por el clima? El clima sí, pero no solo eso. Cambió la relativa calma y privacidad de los Países Bajos por el rigor de la corte y sobre todo por el clima extremo de Suecia. Y para colmo, la reina insistía en recibir sus lecciones de filosofía a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, con el frío de Estocolmo. Imagínate, esto era una tortura para Descartes, acostumbrado a trabajar tranquilamente en la cama hasta bien entrada la mañana. Un choque de costumbres y climas que parece que le pasa factura rápidamente. Murió en Estocolmo el 11 de febrero de 1650, apenas unos meses después de llegar. La causa oficial fue neumonía. Pero, como insinuamos al principio, la historia no es tan sencilla. ¿O sí? Exactamente. La versión oficial y tradicional es esa. El frío glacial de Estocolmo y el cambio radical de horario miraron su salud y sucumbió a una neumonía. Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado fuerza una hipótesis alternativa, impulsada sobre todo por el filósofo e investigador alemán Theodor Ebert. ¿Qué propone Ebert? Basándose en el análisis de cartas de la época, descripciones de los síntomas finales de Descartes, que dice que no cuadrarían del todo con una neumonía clásica, y el contexto de posibles intrigas políticas y religiosas en la corte sueca, donde había recelos hacia el católico Descartes, Ebert sugiere que pudo haber sido envenenado con arsénico. ¿Envenenado? ¿Cómo? La hipótesis es que quizá fue administrado en la hostia consagrada por un capellán contrario a sus ideas. Es una teoría intrigante, ¿verdad? Con aires de novela de misterio. Pero hay que decir que no hay pruebas forenses definitivas y sigue siendo un tema de debate entre los especialistas. El expediente, podríamos decir, no está cerrado del todo. Una muerte con su propio misterio, entonces. ¡Qué final! E incluso después de muerto, sus restos tuvieron una historia accidentada, ¿no? No descansaron en paz inmediatamente. Para nada. Tras su muerte en Suecia, su cuerpo fue finalmente trasladado a Francia en 1666, pero no sin polémica sobre dónde y cómo debía ser enterrado. Y luego está la extraña historia de su cráneo. ¿El cráneo? Sí. En algún momento durante los traslados o exhumaciones, el cráneo fue separado del resto del esqueleto. Pasó por diversas manos de coleccionistas privados durante siglos e incluso se llegó a subastar. Hubo disputas sobre su autenticidad. Un final bastante rocambolesco y fragmentado para el filósofo que dedicó su vida a buscar la unidad y la certeza de la razón clara y distinta. Hay una ironía casi macabra en ello, ¿no crees? Sin duda. Haciendo un balance entonces, para ir cerrando, ¿cuáles dirías que son los pilares fundamentales que nos lega Descartes? A ver, tenemos su método basado en la duda crítica. Fundamental. El pienso luego existo, como ese punto de Arquímedes para la certeza individual. La potentísima herramienta de la geometría analítica, una visión mecanicista del universo físico. Y, inseparablemente unido a esto, el gran desafío filosófico del dualismo mente-cuerpo, con todas las dificultades que implica, claro. Pero también nos deja esas controversias que nos recuerdan que la ciencia y la filosofía son empresas humanas, ¿no? La disputa sobre la originalidad de la ley de refracción, las tensiones entre su vida retirada y las demandas del mundo, e incluso las persistentes preguntas sobre su muerte. Su figura es compleja, no es un bloque monolítico ni mucho menos. Mirando hacia nuestro presente, tan diferente al siglo XVII, pero quizás también lleno de incertidumbres, ¿por qué sigue siendo relevante volver a leer y pensar con Descartes? ¿Qué nos aporta hoy? Creo que su relevancia es múltiple, la verdad. Primero, sentó las bases de gran parte del pensamiento moderno occidental, tanto en filosofía como en ciencia. Nos legó la actitud crítica fundamental, no aceptar como verdad lo que no hayamos examinado por nosotros mismos con rigor. Su énfasis en la razón, en la claridad conceptual, en descomponer los problemas complejos para entenderlos mejor, el método analítico, sigue siendo esencial en cualquier disciplina intelectual o científica seria.
Nos enseñó a dudar, pero a dudar de forma productiva. Y para terminar, una última idea para reflexionar que surge de todo esto. Descartes buscó desesperadamente un fundamento sólido, una certeza inquebrantable, en una época de grandes cambios y crisis de autoridad. En nuestra era actual, bueno, inundados como estamos de información, desinformación, opiniones polarizadas y verdades efímeras, ¿cómo podríamos aplicar esa búsqueda cartesiana de claridad y distinción? ¿Tiene sentido todavía buscar ese tipo de certeza o la lección es otra? Es una pregunta excelente y muy pertinente. Quizás la lección más duradera de Descartes no sea tanto encontrar una certeza absoluta al estilo del cogito, que hoy vemos como algo más problemático, ¿no? Sino más bien adoptar su método como una actitud vital e intelectual. La invitación a pensar por uno mismo, a no dejarse llevar por la corriente, a exigir razones, a analizar críticamente la información que recibimos, esa duda metódica, entendida como herramienta de discernimiento, es probablemente más necesaria hoy que nunca para navegar la complejidad y la confusión de nuestros tiempos. El llamado cartesiano a atreverse a saber usando la propia razón, bueno, creo que sigue resonando con muchísima fuerza.